La noche del 6 de agosto de 1896, Porfirio Díaz con su gabinete veía asombrado en el castillo de Chapultepec las primeras proyecciones que llegaron a México directas de los hermanos Lumière. Tan solo una semana después fue presentado el cinematógrafo al público, quienes lo aceptaron con ovaciones y aplausos. El presidente en caballo en el castillo de Chapultepec fue la primera cosa que fue filmada en el país, continuando con la tendencia internacional de filmar videos muy cortos de gente importante. Salvador Toscano recorrió el país durante el Porfiriato y la Revolución, realizando un formato de documental que fue popular en la época. Guillermo Becerril, los hermanos Alba y Enrique Rosas fueron otros de los primeros cineastas mexicanos en seguir esta corriente. El último realizó un largometraje mexicano que consiste en un viaje que Porfirio hizo a Mérida. En 1907 se realizó la primera cinta ambiciosa de ficción filmada en México, El Grito de Dolores, o La Independencia de México. La película se exhibió casi obligatoriamente cada 15 de septiembre hasta 1910. La Revolución Mexicana fue el primer acontecimiento histórico documentado extensamente en el cine. 4 años después, cuando cineastas grabaron la Primera Guerra Mundial, lo hicieron siguiendo el estilo que se había impuesto durante la Revolución. Entre 1910 y 1917, en las salas de cine se pasaban imágenes reales de la Revolución a modo de noticias. Los camarógrafos se mantenían imparciales a la política. No eligen bando y filmaban ambos. En muchos casos, los ejércitos tenían a sus propios camarógrafos. Los filmes de la época de oro heredan mucha de la estética de los filmes de la Revolución. Mención especial merece El Automóvil Gris, de 1919. Sin lugar a dudas, el filme más famoso de la época muda del cine mexicano. Filmado por Enrique Rosas, el filme en realidad es una serie de 12 episodios que cuenta las aventuras de una famosa banda de ladrones de joyas que se hizo célebre en la Ciudad de México hacia 1915. Estrenada en marzo de 1932, Santa fue la primera película mexicana que incorporó la técnica de sonido directo. Una santa en este infierno. Entre 1930 y 1932, Eisenstein estuvo en México con el fin de filmar Que Viva México, la cual no pudo ser concluida porque sus patrocinadores le retiraron el financiamiento. La estética visual de Que Viva México tuvo una gran influencia en el cine nacional. Los bellos paisajes, las nubes fotogénicas y la exaltación del indígena fueron 3 elementos sobresalientes de esta propuesta estética. Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, el cine mexicano pasó por su mejor época. En España y Argentina existía una fuerte industria del cine, pero debido a sus relaciones con las potencias del eje, no contaban con el favorecimiento que le dieron los aliados a México, donde no faltaban recursos ni equipo. Debido también a la guerra, las producciones extranjeras disminuyeron, quitando competencia al cine mexicano. Además, estos filmes solían ser bélicos y propagandísticos, que no le interesaban al público nacional. El inicio de la época de oro vendría con el estreno de la película Allá en el Rancho Grande, que inaugurará el estreno de la comedia ranchera, género exclusivo de México. Su trascendencia es evidente en el hecho que fue estrenada en Broadway, con subtítulos en inglés, donde recibió elogios y críticas positivas. El auge del cine mexicano favoreció el surgimiento de una nueva generación de estrellas nacionales, que serían figuras principales sin precedentes en la historia del cine en español. Entre las figuras que alcanzaron el nivel de ídolos del cine mexicano, destaca Pedro Infante.
Su trabajo en Nosotros los Pobres, de 1947, sirvió para consolidar la figura de Infante dentro de la mitología del cine mexicano. Para muchos mexicanos, Infante representó lo que todo mexicano debía ser: hijo respetuoso, amigo incondicional, amante romántico y hombre de palabra. En un México que aún recordaba la Revolución, el estilo patriótico de las canciones y películas de Jorge Negrete, en las que se ensalzaban valores como la virilidad, el valor o la familia, cuajó en la sociedad mexicana. Negrete solía vestirse como un auténtico charro, con la arrogancia que caracteriza a un duro rompecorazones de tierna y dulce sonrisa. María Félix fue un caso excepcional en el cine mexicano. Mujer de deslumbrante belleza física y fuerte personalidad, que de inmediato dominó los roles de mujer fatal en las películas mexicanas. Antes del éxito de María Félix, las mujeres iban en papeles secundarios, madres abnegadas, novias sumisas. A partir del éxito de Félix, comenzaron a realizarse más películas con temáticas femeninas. El filme Doña Bárbara, de 1943, dio inicio al mito de María Félix como la Doña. Mario Moreno, Cantinflas, comediante y mimo surgido de las carpas populares, se hizo mundialmente célebre con el nombre de su personaje, Cantinflas. El humor de Cantinflas, tan cargado de aspectos lingüísticos del habla mexicana, tanto en entonación como en el léxico o la sintaxis, fue tan celebrado por todos los países hispanohablantes que surgió toda una gama léxica de nuevas palabras. Ser un cantinflas, cantinflear, cantinflada, cantinflesco, cantinflero. Él tenía la habilidad para hablar mucho y no decir nada. En todas sus películas, Mario Moreno se convirtió en un portador de juicios y críticas contra la sociedad pueblerina en particular y contra la humanidad en general. Se constituyó en el hombre que siempre decía la verdad, aunque en forma sarcástica. El cine musical en México estuvo mayormente representado por el llamado cine de rumberas. Sus estrellas principales fueron bailarinas de ritmos musicales afroantillanos. El cine de rumberas representó una mirada social del mundo de las trabajadoras de la noche en México, en los años 40 y 50 que conformaban la moral y los convencionalismos sociales de su tiempo, y un acercamiento más realista a la sociedad mexicana de entonces. Se trató de melodramas sobre la vida de estas mujeres, a las que se redimía a través de los bailes exóticos. En la recta final de este periodo se inaugura otro género nacional que no tuvo rivales fuera de México, el género de luchas o películas de lucha libre. En 1952 se realiza la cinta La Bestia Magnífica, de Chano Urueta, la primera película del cine de luchadores. Se muestran villanos poderosos como antagonistas, y el papel de héroe corresponde al luchador. A pesar del bajo presupuesto, las historias marcan la pauta para lo que se realizará en años posteriores. El Santo alcanza la cima con la afamada Santo contra las mujeres vampiro, de 1962. 2 años después, apareció Blue Demon, alcanzando una aceptación increíble, al grado de combatir en 1969 contra el Enmascarado de Plata, en la película Santo contra Blue Demon en la Antártida. Las primeras transmisiones de la televisión mexicana se iniciaron en 1950. El cine resintió de inmediato la competencia del nuevo medio. Esa competencia influyó decisivamente en la historia del cine. El 15 de abril de 1957, el país entero se estremeció al conocer la noticia de la muerte de Pedro Infante. Con él, simbólicamente moría también la época del oro del cine nacional. Poco o nada quedaba ya de aquellos años de esplendor. A finales de los años 50, la crisis del cine mexicano era evidente, no solo para quienes conocían sus problemas económicos, líos burocráticos y sindicales. En los 60 surge el cine del rock and roll, con la esperanza de atraer al público joven. Este nuevo tipo de cine parte de características sociales, económicas y sexuales. El cine mexicano ya empezaba a perdonar la censura del desnudo femenino, al proyectarlo como desnudos artísticos. Esto, por su parte, sirve como gancho para los adolescentes que están en la edad del despertar sexual. Hoy en día, recordamos los 60s con más películas de luchadores
el surgimiento de personajes como el Pierropo, Capulina y versiones cinemáticas de telenovelas populares. En los 70s, el gobierno de Echeverría consideró y utilizó al cine como medio formal de comunicación. En un esfuerzo de mejorar la calidad se estableció el Premio Ariel en el 72 y la creación de la Cineteca Nacional 2 años después. El cine se preocupaba por la realidad social de esta década. Sin embargo, cuando comenzó el nuevo sexenio, se desplomaron esos progresos ante la indiferencia de los nuevos funcionarios. En los 80s, el país está sumido en crisis. La mala calidad de los filmes mexicanos y el desinterés del público por verlos provocó que las escasas muestras de cine de calidad fueran exhibidas en salas de tercera categoría. Sin embargo, en este periodo aparecen las raíces del nuevo cine mexicano. Se creó el Instituto Mexicano de Cinematografía, que se encargaba de aplicar un control de calidad. Para el público mexicano de los años 90, títulos como El agua para chocolate de Alfonso Arau, Solo con tu pareja de Alfonso Cuarón o Cronos de Guillermo del Toro poseyeron un significado de alta calidad, muy distinto al que se atribuía al cine mexicano pocos años antes. Las nuevas películas mexicanas hicieron que el cine volviera a formar parte activa de la cultura de nuestro país. Se impulsó también el reestreno de películas que ya habían sido prohibidas en el pasado, como La sombra del caudillo. A finales del siglo, la película Sexo, pudor y lágrimas es un parteaguas en las producciones del nuevo milenio. Cintas como Amores perros y Tu mamá también marcan los caminos que seguirá la industria. A partir del apoyo fiscal para la producción del cine, el aumento de obras ha sido notable, pues ahora el sector privado puede invertir y deducir impuestos. Actualmente, México goza de buena salud en la producción cinematográfica. En el 2013 alcanzó un máximo histórico de películas producidas, con 126, el cual no se alcanzaba desde 1959, y aunque no está exento de problemas, como la insuficiente distribución y exhibición, muchos de los directores afirman que la situación mejorará poco a poco.